noches, miembros del jurado, estimados profesores y público presente. Mi nombre es María Isabel Chuquiacagua y voy a presentar mi tesis titulada TIC y motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías de Ventanilla, para optar el grado académico de maestro en Ciencias de la Educación, con mención en docencia universitaria. Bien, para iniciar pues les diré que nos encontramos en un momento donde las TIC se han vuelto un elemento primordial en el trabajo educativo. Por eso se hace necesario que cada docente maneje estas herramientas. Por tanto, muchos de ellos se han motivado a actualizarse, a capacitarse en las nuevas tecnologías que lo ayuden a realizar mejor su trabajo. Dentro de este contexto, podemos ver o nos hemos planteado la siguiente problemática. Nuestro problema general es: ¿qué relación existe entre el uso de las TIC y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla? Frente a este problema general tenemos los problemas específicos siguientes. En primer lugar, tenemos: ¿qué relación existe entre los conocimientos tecnológicos y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla? Como segundo problema específico, ¿qué relación existe entre el manejo de la información digital y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla? Y como último problema tenemos: ¿qué relación existe entre la comunicación creativa y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías? Frente a este problema, nos hemos planteado los siguientes objetivos. El objetivo general es establecer la relación del uso de las TIC y la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías de Ventanilla. Frente a este problema general tenemos los problemas específicos siguientes. Primero, establecer la relación entre los conocimientos tecnológicos y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Como segundo objetivo, establecer la relación entre el manejo de la información digital y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Y por último, establecer la relación entre la comunicación creativa y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Frente a estos objetivos, nos hemos planteado las siguientes hipótesis. Hipótesis general: el uso de las TIC se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Y de esto se deducen las hipótesis específicas. 1. El uso de los conocimientos tecnológicos se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Como segunda hipótesis específica, el manejo de la información digital se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Tercera hipótesis, la comunicación creativa se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Muy bien, tenemos entonces ya nuestros problemas, nuestros objetivos y nuestras hipótesis. En todo esto podemos ver que nuestras variables son: variable 1, las TICs, y la variable 2, la motivación para el aprendizaje. He realizado la operacionalización de las variables, en este caso de la variable TIC. He encontrado tres dimensiones, las que he trabajado: la dimensión de conocimiento
conocimiento tecnológico, la dimensión de manejo de la información y la dimensión de comunicación creativa. Cada una de estas dimensiones he tenido en cuenta los indicadores, y estos indicadores se han tenido muy en cuenta para la elaboración de los ítems del cuestionario que se aplica. Y también acá tengo la operacionalización de la variable motivación para el aprendizaje, en la que he considerado el valor, la efectividad y la expectativa. Cada una de ellas ha generado sus indicadores para luego realizar los ítems en la encuesta. Bien, la metodología que he utilizado para esta investigación es la siguiente. El enfoque de investigación es cuantitativo, el tipo de investigación es correlacional y el diseño que he utilizado de investigación es descriptivo correlacional. El diseño de la investigación entonces es descriptivo correlacional y está dado a través de este diagrama. Tenemos la muestra dado por la letra M, la observación de la variable 1, que en este caso sería la TIC, la observación de la variable 2, que en este caso sería la motivación para el aprendizaje, y la relación que existe entre ellas dos. La población que he trabajado está dada por todos los docentes, o el 100% de los docentes de la institución educativa Coprodel y San Juan Macías. Por lo tanto, esta misma población conforma la muestra, ¿no? Son 20 docentes con las que estoy trabajando, que es el 100% de la población seleccionada. Por tanto, mi muestra está compuesta por 20 docentes. El instrumento utilizado ha sido el cuestionario. Es un cuestionario de escala tipo Likert, al cual he llamado TICs y motivación para el aprendizaje, de 24 ítems. Consta de 24, ¿no? La variable 1, que son las TICs, están compuestas por 15 ítems, y con respecto a la variable 2, que es la motivación para el aprendizaje, lleva 9 ítems. En total, 24 ítems tiene el cuestionario. En cuanto a los resultados, en primer lugar, se ha hecho la validación del instrumento. Esta validación se realiza por los juicios de expertos. Se les envió a ellos el instrumento y ellos han elaborado los criterios, y bueno, tenemos los porcentajes de validación que se le da, ¿no? Con un promedio de 84.16%. La validación del instrumento. Asimismo, la confiabilidad de los instrumentos. Con respecto a la variable TIC, la confiabilidad para dar la confiabilidad se aplicó 15 preguntas que están relacionadas con la TIC a 15 encuestados en un proyecto piloto, y se obtuvo una correlación de alfa de Cronbach de 0.872, ¿no? A lo que se aplicó. Y de la misma manera se ha trabajado con la confiabilidad del instrumento motivación para el aprendizaje. En este caso, el número de preguntas que trabajan el tema de motivación son 9, el número de encuestados también son 15, y el coeficiente, ¿no? La correlación de alfa Cronbach es de 0.832. Entonces, en primer lugar, hemos trabajado con esto, ¿no? Con la validez y la confiabilidad. Luego, hemos trabajado los estadísticos descriptivos de la variable TIC. Tenemos en este primer cuadro, podemos ver las respuestas o la frecuencia, ¿no?, de respuestas que se dan en base al cuestionario entregado, ¿no? Las frecuencias hemos visto a veces, frecuentemente, siempre, y hemos visto que las respuestas de a veces se ha dado un 15%, frecuentemente 45% y siempre 40%. Esta frecuencia también se puede observar en estas barras, ¿no?, donde está la frecuencia de las respuestas, el porcentaje para la variable TIC. Y a su vez la variable TIC se ha
hecho el estadístico descriptivo de las dimensiones de esta variable TIC. Las dimensiones de la variable TIC, como dijimos, son los conocimientos tecnológicos, manejo de la información digital y la comunicación creativa. En la primera dimensión podemos observar que existe una frecuencia del 40% a la respuesta siempre, una frecuencia del 35% a la respuesta frecuentemente y un porcentaje de 25% a la respuesta a veces. En el caso del manejo de la información digital, tenemos un porcentaje de 45% en la frecuencia de 9 a la respuesta siempre, una frecuencia de 7 con el 35% a la respuesta frecuentemente y una frecuencia de 4, que es el 20% a la respuesta a veces. Y con respecto a la comunicación creativa, vemos que hay un 45%, 9 de frecuencia a la respuesta frecuentemente, 40% la frecuencia 8 a la respuesta siempre y un 15% a la respuesta a veces, los cuales están representados también en las barras que se muestran abajo. Con respecto al estadístico descriptivo de la variable motivación para el aprendizaje, podemos ver lo siguiente. En cuanto a la frecuencia, hay frecuencia 10 que equivale al 50%, que dan respuesta siempre. Hay una frecuencia de 6 que equivale al 30% a la respuesta frecuentemente. Y hay una frecuencia 4 que corresponde al 20% a la respuesta a veces, lo cual también lo vemos representados en estas barras. De la misma forma, tenemos el estadístico descriptivo de las dimensiones de la variable de motivación para el aprendizaje. Las variables en la dimensión para el aprendizaje son el valor, la efectividad y la expectativa. En la primera dimensión podemos ver que hay una frecuencia de 9 que equivale al 40% a la respuesta siempre, la frecuencia de 8 que equivale al 40% a la respuesta frecuentemente, la frecuencia 3 que equivale al 15% a la respuesta a veces. En cuanto a la efectividad, podemos ver que existe un 60%, es decir, una frecuencia de 12 a la respuesta siempre, un 25%, es decir, una frecuencia de 5 a la respuesta frecuentemente, un porcentaje 15% de frecuencia 3 a la respuesta a veces. Esto es con respecto a la efectividad. Y tenemos con respecto a la expectativa una frecuencia de 9 que equivale al 45% a la respuesta siempre, una frecuencia de 5 que equivale al 25% a la respuesta frecuentemente, de la misma forma una frecuencia 5 que equivale al 25% a la respuesta a veces. En este caso hay un 5% con una frecuencia a rara vez, ¿no? La expectativa que se tiene con respecto a la motivación para el aprendizaje. Bien, luego de estos cuadros hemos podido hacer la prueba de las hipótesis. Las hipótesis, en este caso la hipótesis general, podemos ver acá que nos indica que las TIC se relacionan significativamente con la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodelis San Juan Macías Ventanilla, a lo cual se ha formulado la hipótesis nula, ¿no? Donde nos indica que las TIC no se relacionan con la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodelis San Juan Macías. De acuerdo a las respuestas dadas, y se ha hecho la correlación con la prueba de la correlación de Spearman para esta hipótesis general, y se ha podido encontrar un coeficiente de correlación de 0.940, lo cual nos dice que a través de la prueba de estadística denominada correlación de Spearman, indicada para este diseño de investigación, se obtuvo un valor de RHO 0.940. Y estos resultados nos permiten rechazar a la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? Que es la hipótesis general. Luego tenemos las pruebas de hipótesis específicas. La prueba de hipótesis específica 1 sería la hipótesis
uso de los conocimientos tecnológicos se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa San Juan Macías Ventanilla. Y la hipótesis nula, el uso de los conocimientos tecnológicos no se relacionan con la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Bien, al hacer esa correlación, se ha obtenido que existe un coeficiente de correlación de 0.919, ¿no? Y con el uso tecnológico es de 1. Por lo tanto, a través de la prueba estadística denominada correlación de Spearman, indica que para este diseño de investigación se obtuvo un valor de ROH de 0.919, que hay indica un nivel de significancia. Por lo tanto, estos resultados nos permiten rechazar a la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Tenemos la segunda hipótesis específica, donde nos indica que el manejo de la información digital se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Y la hipótesis nula sería que el manejo de la información digital no se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. De acuerdo a la correlación de Spearman, podemos ver que existe una correlación de 0.761, ¿no? Lo cual nos indica para este diseño de investigación que se obtuvo un valor de RHO de 0.761, que existe un nivel de significancia y que estos resultados nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Por último, tenemos la prueba de hipótesis específica tercera, donde nos dice que la comunicación creativa se relaciona significativamente con la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. La comunicación creativa no se relaciona con la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías, sería la hipótesis nula. De acuerdo a la correlación de Spearman, podemos ver que existe un coeficiente de correlación de 0.937, lo que nos indica que hay un nivel de significancia y que la correlación es significativa, y que estos resultados nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Bien, finalmente podemos tener entonces en conclusión que existe una relación significativa entre las TIC y la motivación para el aprendizaje en los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías. Segundo, que existe una relación significativa entre el uso de los conocimientos tecnológicos y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Tercera conclusión, que existe una relación significativa entre el manejo de la información digital y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Existe una relación significativa entre la comunicación creativa y la motivación para el aprendizaje de los docentes de la institución educativa Coprodeli San Juan Macías Ventanilla. Frente a estas conclusiones, las recomendaciones que podemos dar es que luego de realizar el presente trabajo de investigación, se recomienda tener muy en cuenta las nuevas tecnologías en el campo educativo, especialmente en esta época de pandemia, ¿no?, donde la educación se ha vuelto virtual. Se recomienda a los docentes seguir aprendiendo y capacitándose en las tecnologías para utilizar las herramientas necesarias a la nueva realidad. Tercero, considerar que el uso de las TIC en los procesos formativos de los docentes, ya que sirven para generar responsabilidad y autonomía, y así como el desarrollo del aprendizaje cooperativo y colaborativo, indispensables en este mundo globalizado. Una recomendación más es que la región Callao debe continuar gestionando diversos cursos formativos para que los docentes estén a la vanguardia
tecnológico que les ayudará en el proceso de enseñanza-aprendizaje moderno y virtual. Aunque ya la región que ya lo viene realizando, pero es continuar, ¿no?, en ese trabajo. Utilizar el presente trabajo para futuras investigaciones